nosotros vivimos en un mundo de extremos. Vivimos en un mundo como de un columpio que va de un lado a otro, pero este columpio nunca queda en el centro, ¿saben? Porque siempre es extremo. Hay personas que están obsesionadas con el trabajo y trabajan y trabajan y trabajan. Trabajan todos los días, 16 horas al día, pero descuidan su salud, de tanto trabajar no duermen, descuidan su familia, descuidan su hogar, descuidan sus relaciones y muchas veces también descuidan a Dios, obviamente. Hay otras personas que son todo lo contrario, sino que no son tan trabajadoras, sino que se la pasan de ociosas, durmiendo, o viendo mucha televisión, o jugando mucho Nintendo, mucho Play, viendo mucho TikTok. Y eso también es algo que no está bien, porque es un extremo. Otras personas tal vez son muy espirituales, pero este exceso de espiritualidad los lleva como a olvidarse también a veces de Dios, porque despegan los pies de la tierra, se creen tan místicos que bueno, que ya no soportan estar con gente, entre comillas, pecadoras, entre comillas, que no son como ellas, que van a la iglesia todos los días, por ejemplo. Pero también está el otro extremo de estas personas que no van nunca a la iglesia, que nunca oran, que nunca hablan de Dios, que nunca leen la Biblia. Entonces, todo esto es extremo, ¿verdad? El que va muchísimo a la iglesia, pero tal vez nunca tiene intimidad con Dios. El que nunca va y nunca lee nada tampoco. El que trabaja demasiado, el que no trabaja mucho. Entonces, siempre el Señor nos lleva a la reflexión de que nosotros necesitamos un equilibrio. Necesitamos reflexionar en que todo demasiado es dañino. Todo en exceso hace daño. El agua es buenísima, pero si usted se toma, no sé, 20 litros de agua de un centón, tal vez vomita, ¿verdad? No se puede. Entonces imagínese a un equilibrista, como ese que está ahí en la foto, que está ahí tratando de caminar en la cuerda floja, y si da un paso a la derecha muy brusco, se cae, se va por el precipicio. Y si da un paso demasiado brusco a la izquierda, se desploma, se muere, ¿verdad? Entonces el secreto es mantener siempre un balance, permanecer estables, un equilibrio. Ni tanto de esto, ni tanto de aquello. Y Eclesiastés Eclesiastés capítulo 7, del versículo 16 al 18, Dios nos habla de dos extremos. Y nos dice, Eclesiastés 7, 16 al 18, dice así: no seas demasiado justo, ni sabio en exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Después dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque el que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces miren ese versículo. El versículo primero dice, no seas demasiado honrado, dice esta versión, ni te hagas sabio en exceso. ¿Por qué causar tu propia ruina? Pero después dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, no seas demasiado malo, ni seas insensato, ¿por qué morir antes de tu tiempo? Entonces, está hablando de dos polos opuestos. Esto se llama una reflexión, una comparación antética. Es antético. ¿Por qué? Porque pone dos polos opuestos. Eso es antético. Demasiado sabio o demasiado necio, demasiado ignorante. Pero después termina reflexionando Salomón, que escribió esto probablemente. Bueno, no tomes mucho de esto, ni tampoco de aquello. Toma un poco de ambos, porque el que Dios teme o al que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces muchas veces confundimos el fervor con espiritualidad, o la acción o la actividad con estar en comunión con Dios o íntimamente con Dios. Pero de tanto servir a Dios, muchas veces, tal vez no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, nos olvidamos del Dios al que servimos. Nos olvidamos de tener la intimidad a ese Dios al que le estamos sirviendo. Pero también está el extremo de que nunca servimos a ese Dios, que nunca hacemos nada por Dios. Entonces el Señor hace una advertencia, no sean tibios, sean equilibrados, no sean demasiado calientes, no sean fríos, pero sean equilibrados. No estamos hablando de tibieza espiritual, no estamos hablando de tener un equilibrio siempre en nuestras vidas. Entonces el primero dice, no seas justo en exceso, ni te hagas sabio con demasía. ¿Por qué? Porque al ser demasiado justo, demasiado sabio, te puedes enaltecer.
digamos, si alguien es demasiado justo, puede mirar a los otros como que son pecadores. No me puedo juntar con ellos porque yo no estaba a mi nivel de santidad, por ejemplo. O yo soy demasiado sabio, yo tengo demasiada capacidad como para hablar con un campesino, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso estaba diciendo. No seas mucho de esto, mucho de aquello. ¿Por qué? Porque te puedes volver arrogante o soberbio. Tienes que permanecer humilde. Después dice, no seas demasiado sabio, porque la sabiduría anula la fe práctica. Cuando la gente se cree muy sabio, entonces como que ya no necesita mucho a Dios. Confían en sí mismo. Después dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Está hablando de cuando la gente hace mucho mal, claramente está desenfrenada, le puede ocurrir un mal, lo pueden matar antes de su tiempo. No sé si ustedes han escuchado ese refrán en Venezuela o en otros países que dice que malhechor no llega viejo, malandro no llega viejo. Los malandros los matan rápido, se mueren jóvenes. ¿Por qué? Porque están haciendo el mal. Y Salomón lo dice ahí, no seas malo en exceso, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Te pueden matar antes de tu tiempo. Entonces, habla de morir antes del tiempo, pero también habla del desgaste, que cuando estamos muy, muy obsesionados con las cosas nos desgastamos. Y termina dándonos aquí el remedio. Dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano. O sea, toma lo bueno de cada cosa. Él sugiere que de todo, de lo malo y de lo bueno, podemos escoger lo mejor. No tenemos que ser excesivos para eso. Entonces él hace una especie de, eso se llama síntesis, de agarrar de esto y agarrar de lo otro. Después que nos da lo que le dije ahorita, que es antitético, que es hablarnos de dos ideas opuestas, demasiado sabio, demasiado necio, él nos da la síntesis, que es bueno, agarra un poco de esto y un poco de aquello. Porque el que teme a Dios, temer a Dios no es como tenerle miedo, no es reverencia, es temor reverencial. Es como que yo respeto a Dios, eso es temor de Dios. Porque la Biblia habla mucho del temor de Dios y lo podemos confundir con miedo, pero no es miedo, es respeto, es reverencia a Dios. Y Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, este es el calibrador moral. Nosotros en todo lo que vayamos a hacer es pensando en que respetamos a Dios, en que tenemos reverencia por Dios, en todo lo que hagamos. Pero se advierte en dos extremos, tenemos que tener cuidado. En Lucas 15, el Señor nos habla de esto, nos habla de dos extremos, de dos vidas que se fueron al extremo. Habla del hijo pródigo, pero también nos habla del hijo mayor. Alguna vez yo creo que les hablé sobre el hijo pródigo y el hijo mayor, ¿verdad? Ya saben que está el hijo pródigo, que le pide la herencia al papá, se va a vivir una vida de libertinaje, gastar su dinero tal vez con rameras, con prostitutas, en borracheras, en entretenimiento. Y un día, arrepentido, comiendo las algarrobas de los cerdos, que para que sepan, para los judíos, el cerdo era un animal, era impuro. Era lo más impuro que había para un judío, todavía. El cerdo es impuro. Y a él le tocó comerse la comida de ese animal impuro, que era el cerdo. Y cuando le tocó hacer eso, entonces volvió en sí y se dio cuenta que salir de la casa del padre no era lo mejor. No era lo mejor. La historia cuenta que cuando él llegó allá, el padre lo vio de lejos, corrió hacia él, se echó encima de él y dijo, preparen el becerro gordo, vamos a tener que hacer fiesta porque este hijo mío que estaba muerto ahora vive. Póngale un anillo en el dedo, póngale la mejor ropa. Y ya saben ustedes que así pasó, así lo hicieron. Pero aquí había otro problema, estaba el hijo mayor, que era el extremo. El hijo mayor había administrado bien la herencia del papá, porque hay un detalle también importante. Cuando un hijo le pedía la herencia al padre en vida, era como decirle, a mí no me importa que tú te mueras, no me importas tú, yo me voy con mi herencia, no me importa tu vida, dame mi herencia en vida. Pero este hijo mayor hizo lo contrario, vivió con el papá, administró bien todo bien. Cuando se enteró que le hacían una fiesta al hijo menor, el hijo mayor no quería entrar, este hombre se sintió mal, se sintió ofendido, no quiso entrar a la fiesta, pero el padre fue a buscarlo. El padre le dijo, pero ¿por qué no entras a la fiesta? Aquí está tu hermano, que estaba muerto, pero ahora vive. Él dijo, padre, yo siempre te he servido aquí en la casa.
yo siempre he administrado bien los bienes. Nunca he gastado nada, ni un cabrito me he comido de todo lo que tenemos. Yo ni un cabrito me he comido. Y aquí está tu hijo que te pidió la herencia, se fue, despilfarró todo, y tú le das al becerro más gordo, haces fiesta, le das anillo y vestido. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Así no, pero ese es un venezolano que le metí ahí. Entonces el padre le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo, tú puedes agarrar eso cuando tú quieras. Entonces, en esta historia vemos los dos extremos. El hijo que creía que merecía todo y despilfarró la herencia, y el otro hijo que se sentía merecedor de nada. Ni un cabrito se agarraba. Pero aunque esta historia la titularon El hijo pródigo, Jesucristo no le puso un título. Se pudo haber llamado el padre que sentía amor por sus dos hijos también. Porque vemos un padre que buscó al que gastó toda la herencia, pero también buscó al otro que se sentía huérfano, que se sentía sin nada. El otro se sentía que él merecía todo, pero el mayor, viviendo con la riqueza, estaba lejos del padre, no conocía al padre hasta ese momento. El padre reveló su corazón. Entonces, al final, podemos aprender de esta historia, es la gracia del padre, el amor del padre, que ama tanto al que despilfarró, al que llevaba una vida desenfrenada, de libertinaje, y al otro que tenía un juicio, autojuicio. Él se sentía como superior al menor porque él había guardado todas las reglas, él siempre había obedecido, pero el padre le dejó claro que a los dos lo amaba por igual y por los dos sentía el mismo amor, porque esa es la gracia del padre. Y ese es como el balance, ¿verdad? Primero estaba este hijo que no le importaba que el padre estaba muerto, o le dijo en su cara, para mí estás muerto. Le dijo en su cara porque le pidió la herencia. Y estaba el otro que no conocía al papá, no sabía que él podía agarrar un cabrito cuando él quisiera. Y el padre les enseña que solamente necesitan tener un equilibrio. Ni mucho de libertinaje, ni mucho tampoco de al autojuicio, de yo soy bueno, yo cumplo todas las reglas, yo soy perfecto, yo soy más que los demás. Yo soy cristiano y como yo soy cristiano, entonces yo puedo juzgar al que no es cristiano. Y eso no es verdad. El Padre nos ama con todos nuestros defectos, el Padre nos ama con todos nuestros errores, el Padre nos ama con todas nuestras imperfecciones. Él nos sigue amando. Él sabe que nosotros no somos un producto terminado, sino que Él sigue trabajando con nosotros. Sigue trabajando conmigo hasta el día que Él vuelva y lo tengamos frente a frente, hasta que lo tengamos cara a cara. Entonces, esto es lo que el Padre y el Señor nos enseñan, que siempre tenemos que tener un balance, tenemos que tener equilibrio en todo lo que hagamos. Imagínense ustedes una carretera que de ambos lados tiene un precipicio. Si usted se va mucho a la derecha, se cae en el barranco del pecado, del libertinaje, pero si se va mucho a la izquierda, se cae en el barranco del legalismo, de la autojusticia. De esta persona que dice, yo cumplo todas las reglas, yo no necesito ni a Cristo, porque si Cristo vino a morir por mí, por mi pecado, y yo no tengo pecado, entonces, ¿para qué Cristo muera por mí? ¿No? Ese es como los fariseos no necesitaban a Cristo, eran anticristos. ¿Por qué? Porque ellos decían que cumplían todas las reglas, todas las leyes. Es por los opuestos, el fariseo y Jesús, ¿verdad? Que Jesús siempre reconocía su necesidad de Dios, su necesidad del Padre. Él decía, yo no hago nada por mi cuenta. Yo solamente hago lo que vi hacer a mi Padre. Ese es el balance al que Jesús siempre nos está llevando. Él no quiere que nosotros seamos arrogantes morales, pero tampoco quiere que seamos libertinos. Como que, bueno, puedo hacer todo lo que yo quiera y yo me puedo salir con la mía. Yo no voy a tener un castigo, no voy a tener consecuencias. No es cierto. Eso tampoco es cierto. La verdad es que las cosas que nosotros hacemos malas, bueno, vamos a cosechar eso. El pecado, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva del Señor es vida eterna, el regalo del Señor. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, en otras palabras, en la mesa hay de todo tipo de platos. Pero yo decido qué me voy a comer. Yo decido qué agarrar. Yo decido si agarrar lo bueno, si irme al extremo o no. Todo está en la mesa. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, Pablo estaba diciendo, yo podría fumar, yo podría beber, yo podría irme a
a disfrutar con prostitutas o con mujeres sin compromiso, pero no me conviene. Todo me es lícito, todo está en la mesa, más yo no me dejaré dominar por ninguno. O sea, yo tengo la capacidad de dominar esos instintos animales que todos tenemos, ¿verdad? Ustedes saben que el hombre no fue creado como para tener una sola mujer y conformarse, no. El hombre quiere tener la mayor cantidad de mujeres que quiera, que pueda. Porque está ese instinto animal que está en nuestra carne y nosotros tenemos que controlar ese animal todos los días. ¿Por qué? Porque la verdad es que si nosotros le prometimos amor eterno a una mujer, no podemos herir su corazón. Si la amamos no lo vamos a hacer. O sea, mire, es diferente decir, yo no le voy a ser infiel a mi esposa para que ella me ame más. No. Uno dice, porque yo la amo, es que no le voy a ser infiel. Porque yo no la quiero ver sufrir, no quiero destruir esto que hemos construido. Yo no digo, yo no voy a fallarle a Dios para que Él me ame más. Él no me puede amar más. Porque yo amo a Dios, porque yo creo en el sacrificio que Jesús hizo por mí, yo intentaré no fallarle a Él. Yo intentaré no pecar. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Entonces, siempre tenemos que revisar nuestras actitudes. Si estoy juzgando mucho a los demás porque me siento como muy religioso, o si estoy demasiado hundido en el pecado y bueno, necesito un equilibrio, necesito tomar de esto y de aquello. Necesito que el Señor moldee mi carácter, mi corazón, y que yo quiera todos los días parecerme más a Jesús, que es nuestra meta, parecernos cada día más a Él. Hay 3 preguntas que tenemos que hacernos todos los días cuando nos vamos a acostar. ¿Será que fui muy arrogante? ¿Será que como que viví el día como que yo no necesitaba de nada? ¿Fui muy irresponsable? Y la tercera es, ¿será que actué con temor a Dios, con reverencia a Dios, con respeto? Porque estas preguntas nos ayudan a vivir una vida equilibrada, a tener ese equilibrio que nosotros necesitamos. Mire, quien cultiva demasiado la mente, pero no cultiva su cuerpo, tiene una mente fuerte, pero un cuerpo frágil. El que cultiva demasiado el cuerpo, pero no la mente, tiene un cuerpo fuerte, pero una mente débil. El que cultiva la mente y el cuerpo, pero no el espíritu, está muerto. Está muerto en vida, según la Biblia. Sí. Según la Biblia. El que cultiva demasiado la mente y el cuerpo, pero el espíritu no, es un sonámbulo. No, un sonámbulo no, un zombie. Un muerto en vida, un caminante. Entonces, tenemos que tener este equilibrio. El Señor siempre quiere que nosotros fortalezcamos nuestro cuerpo, nuestra mente, pero nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu es el que quiere tener comunión con Dios, es nuestro espíritu. La Biblia dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros no podemos darle lo que la carne quiere porque alejamos nuestro espíritu. Tenemos que alimentar siempre nuestro espíritu para que matemos siempre esos deseos de la carne. Entonces, el equilibrio cristiano, hablando del cristiano, del que creemos en Jesús, en el Señor, no es como esta indiferencia moral ni frialdad, sino que siempre tiene que estar centrada en Dios. ¿Será que Dios está gobernando mi corazón? ¿Realmente yo tomo cada decisión cuando pienso en Dios? ¿Será que cada vez que yo voy a hacer algo pienso en Él? Porque mire, a mí me funcionó una pregunta que me empecé a hacer. ¿Qué haría Jesús en mi situación? Cada vez que yo iba a hacer algo, yo decía, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Qué haría Jesús? ¿Será que Jesús en esta situación se llenaría de odio y le daría rienda suelta a su carne o pediría perdón? ¿Será que Jesús en esta situación mentiría porque no quiere enfrentar las consecuencias de decir la verdad o diría la verdad y enfrentaría las consecuencias? Porque a Jesús le tocó. Él dijo la verdad y lo crucificaron. Si le hubiese mentido, no, yo no soy el Hijo de Dios, lo dejan quieto. Pero él dijo la verdad y lo crucificaron. Por eso muchas personas dicen, por la verdad murió Cristo, porque él tuvo la oportunidad con Poncio Pilato de decir, no, yo no sé lo que estoy diciendo, yo estoy loco. Pero él dijo la verdad, ya tú lo dijiste, yo soy. Tú lo dijiste, no yo. Yo soy el Hijo de Dios, lo que dijo él. Él tenía la oportunidad, pero lo crucificaron por decir la verdad. Jesús no solamente vino aquí a la tierra para salvarnos, no vino aquí a la tierra para morir y resucitar por nosotros, sino también Él nos enseñó a tener un balance. Si nosotros vemos con detalle la vida del Señor,
el Señor nos enseñó a tener una vida balanceada. Y vamos a tocar unos puntos de la vida de Jesús para que vean que Él fue equilibrado. En todo lo que hizo, Él fue equilibrado. Y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo siempre. Espíritu de Dios, recuérdame cómo tengo que vivir. Recuérdame quién era Jesús. El Espíritu Santo es el que lo puede hacer. El que nos puede hacer vivir una vida con frutos. Una vida como Dios quiere que la vivamos, de acuerdo a su voluntad. Por eso es que el Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque el Padre quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él, como se hace en el cielo, que hagamos en la tierra. Por eso cantábamos hace ratico que se haga como se alaba en el cielo, se alaba en la tierra, como se adora en el cielo, se adora en la tierra. Entonces Jesús no vivió una vida mediocre, no era tibio, no era conformista, sino que Él vivió una vida plena, plena en abundancia, en su máxima expresión. Y lo primero es que Lucas 5:16 dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él nunca se dejó absorber por la multitud. La Biblia dice que cuando Jesús salía, ya la gente lo conocía, la multitud que lo apretaba era impresionante. Jesús era el real influencer. En este tiempo Jesucristo hubiese sido el real influencer. ¿Por qué? Porque usted no ha visto un influencer que lo rodee 5,000 personas. Jesucristo lo rodeaban 5,000 personas, 20,000 en la multiplicación de los panes y los peces. Fueron 20,000 personas. Eso sí era un influencer, no de redes sociales, era de verdad. La gente lo seguía. Pero la Biblia dice que Él se apartaba a lugares desiertos a orar. Él tenía un equilibrio, o sea, Él era un influencer de verdad. Pero Él tenía intimidad con Dios. Se apartaba a lugares solos a orar. Y también dice Marcos 1:35 que Él oraba de madrugada. Él se paraba tempranito a orar, a estar solo con el Padre, para que no hubiera interrupciones, porque estaban los apóstoles, ¿verdad? Señor, y esto, y cómo es lo esto, y cómo es lo otro, haciéndole preguntas todo el tiempo, ¿verdad? Entonces Él se paraba tempranito aun cuando ellos dormían. Pero luego, la Biblia también dice que después de pasar su intimidad, salía a trabajar duro, bajaba, sanaba enfermos, predicaba y andaba todo el día en esto. Es como la cuerda de las guitarras, o las cuerdas. Demasiado apretadas, se rompen. Demasiado flojas, no suenan. Entonces tienen que tener una tensión exacta para que la guitarra suene. Es lo mismo que Jesús hacía. Demasiado flojo, entonces, bueno, se rompe la vida espiritual. Demasiado tenso, nos puede dar un infarto. Entonces el Señor siempre tuvo una vida equilibrada. También el Señor nos enseña, o la palabra nos enseña, que Él lloró, porque se murió su amigo Lázaro, lloró. Y después dice Mateo 9:36 que Él sintió compasión por las multitudes porque Él la veía como ovejas que no tenían pastor. Y ya saben ustedes que la oveja es el animal más indefenso que hay. Depende totalmente del pastor. No puede hacer nada por sí sola la oveja. Y Él las veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Pero después ven ustedes que en el templo levantó ese látigo y les cayó al látigo a los que estaban ahí haciendo comercio con el templo, ¿verdad? Entonces ven aquí como un equilibrio emocional del Señor Jesús. Primero amoroso, llora por su amigo, pero después sintió una rabia santa porque estaban haciendo comercio en el templo, en la casa de su padre. La Biblia dice que es casa del Padre, casa de oración, y estaban haciendo comercio. Él se llenó de rabia. Entonces el Señor sabía que cuando acariciar a los niños, cuando mostrar la ternura, pero también cuando confrontar a los hipócritas. Cuando los fariseos estaban por ahí hablando y diciendo mentiras acerca de Él, Él sabía confrontar. Él tenía equilibrio emocional, ¿verdad? Porque un buen médico sabe cuándo aplicar una caricia, pero también sabe cuándo dar una inyección. Ese es el equilibrio. Ambas son amor. Ambas son amor. El Señor nos acaricia con amor, pero también dice la Biblia que porque nos ama, y el Señor al que ama corrige, entonces nos va a corregir, nos va a corregir. En otros términos sería como partirle la patica a una ovejita. Eso hace un pastor. El pastor, cuando tiene una ovejita que es rebelde, llega y le parte una patica, se la quiebra. Entonces así le enseña a la oveja a ser más disciplinada.
Entonces la ovejita sabe que ya no se puede ir por ahí sola porque el pastor le va a partir la patica y así aprende la oveja. Tenemos que tener equilibrio. Otra cosa que el Señor nos enseña, el Señor Jesús, es que Él se rodeaba de multitudes, sí, pero Él formó a 12. Y dentro de esos 12 tenía 3 que eran más íntimos. Y de esos 3 se dice, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, que Judas era el más íntimo de todos, el mejor amigo, el que cuidaba el dinero. Una vez hablamos de eso, ¿se acuerdan? El que le cuidaba el dinero, al que llamó amigo. Pero Jesús tenía equilibrio en sus relaciones. La multitud que les predicó, que los sanó, que les hizo milagros. A los 12, que estaba con ellos en el discipulado, formó 12 apóstoles, pero también tenía 3 íntimos, que era Pedro, Jacobo y Juan. Tuvo momentos íntimos con ellos. Y finalmente, su relación íntima, más íntima, era con el Padre. Con el Padre. La Biblia dice que él salía a orar, a estar solas en tiempos con Dios. Entonces Jesús manejó círculos de confianza. La multitud, que no sabían nada de él, solamente que sanaba, que predicaba, que era un orador excelente, que era impresionante. Los 12 apóstoles que sabían que era el Mesías, prometido. Otros 3 que estaban más cerquita y así. Entonces, Él nos enseña que no podemos intentar agradar a todos. Tenemos que tener nuestro círculo, muchas veces, tiempo de familia, amigos cercanos, pero sobre todo el Padre Celestial, que tiene que ser nuestra más íntima relación. Por ahí escuché que el Señor no tiene favoritos, sino que tiene íntimos. Tiene personas que pasan más tiempo con Él. Tiene personas que lo conocen más, que leen más la palabra y eventualmente lo conocen más, porque los que leemos más la Biblia o los que leen más la Biblia conocen mejor al Señor. ¿Qué otra manera para conocer a Dios si no es leyendo la palabra? También el Señor nos enseñó que tenemos que tener equilibrio en la enseñanza, equilibrio en cómo tratar a los demás. Y Él dice, o en la Biblia dice que Él es gracia y verdad. Juan dice que Él era lleno de gracia y verdad. Y lo podemos ver con la mujer adúltera. Ya saben ustedes que Jesús estaba escribiendo en la tierra, le traen una mujer que la encontraron en el pleno acto, y dicen, ajá, Jesús, ¿qué vamos a hacer? La ley dice que ella debe morir apedreada. Y todos tenían su piedra en la mano, ¿cierto? Jesús sigue escribiendo en la tierra, no sabemos qué escribía, tal vez escribía pecados, tal vez, no sé, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Él dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dice la Biblia que cada uno fue tirando su piedrita hasta que todos se fueron y quedó solo la mujer allí abajo. Entonces el Señor le dice, ¿dónde estaban los que te condenan? Yo tampoco te condeno, pero ahí que demostró el Señor ahí gracia. Ella merecía que la matara, demostró gracia. Pero después le dice, vete y no peques más. Entonces ahí está la verdad. Él demostró gracia, pero luego le dijo la verdad. Le dijo, mira, aquí está la gracia, tus pecados son perdonados, pero no lo vuelvas a hacer. Si te vuelven a agarrar y no estoy yo, te van a matar. Entonces el Señor siempre tuvo un equilibrio en su enseñanza. Él vino a traer la gracia o demostrar la gracia. Él era la gracia encarnada. Él era la gracia encarnada. Pero también dijo la verdad. Dijo la verdad a los fariseos, a los legalistas. Les decía la verdad en la cara. Ustedes quieren ponerle reglas a esas personas que ustedes mismos no pueden llevar. Sus familiares le pusieron reglas a ustedes que ustedes no pueden cargar y ustedes se la ponen al pueblo sabiendo que tampoco van a poder. Entonces el Señor usa una balanza justa. La gracia y la verdad son 2 platos equilibrados. Sí, está la gracia. Nosotros pecamos, el Señor nos perdona, pero está la verdad. El pecado nos hace daño. El pecado trae consecuencias. Nosotros no vamos a hacer cosas y no vamos a salir con la nuestra. No es cierto. No es así. El Señor siempre nos va a ver. Siempre nos va a ver. No hay manera de salirnos con las nuestras. No hay manera. Porque Él lo ve todo. Pero entonces el Señor nos muestra la balanza justa. No callar la verdad, pero siempre hablar con amor. Siempre actuar con amor. Él siempre actuó con amor. En la familia hay que tener afecto, amor, pero también disciplina. Hay que tener mucho amor, pero también disciplina. En la Biblia hay que tener una doctrina sana con el Espíritu, pero siempre hay que también hablar con misericordia. La doctrina sana es hablar la verdad, pero siempre con amor, siempre con misericordia. También el Señor nos enseñó
que hay que tener un equilibrio en el trabajo, como empecé. Hay que trabajar, pero también hay que tener tiempo de descanso. Hay personas que no quieren descansar ni un día, trabajar los 7 días. Como les dije, también hay otras personas que trabajan 5 días, 8 horas al día, 40 horas a la semana, descansan 2. Pero hay otras personas que pueden tener equilibrio. Marcos 6:3 dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, servían a tantas personas, tantos enfermos, que no podían ni comer, no tenían tiempo para comer. El Señor les dijo, vengan ustedes y descansen un poco. O sea, el Señor sabía que era importante descansar. Pero el Señor también, dice la Biblia, que le asistió a las bodas, comió con amigos, comió con pecadores, bebió vino, disfrutó. Pero él disfrutaba sin perder la santidad. Él no falló, nunca pecó. Aunque se la pasaba con ciertas personas, él disfrutó, pero con santidad. Él mantuvo la santidad. Entonces, hoy vivimos una cultura, principalmente, de gente que quiere trabajar en exceso. Quiere trabajar lo más que pueda. Y ese exceso de trabajo constante, uno tiene que sacrificar el sueño, las relaciones, sacrificar la salud por esto. Pero ahorita glorifican esto, glorifican el estar ocupado. No es que yo duermo 4 horas solamente y trabajo 20 horas. O sea, como se glorían de esto, pero esto no les hace bien. Es demasiado, ¿verdad? Y desvalorizan el descanso. Dicen, no, pero es que tú eres muy débil. Descansas demasiado, duermes demasiado. Entonces el Señor nos llama a vivir siempre en un balance, a tener el equilibrio. Es verdad que muchos viven en ocio, ven demasiada televisión, se acuestan tardísimo viendo series de Netflix, tardísimo scrolleando, dándole para arriba y para abajo al TikTok, para arriba y para abajo 4 horas y para arriba y para abajo, y no saben qué están buscando, pero ahí están para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. No pueden soltar el teléfono un minuto ni estando en la iglesia. Entonces, el Señor siempre nos quiere llevar un equilibrio. El Señor nos está invitando a que hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Hay un trabajo estipulado por la sociedad. El trabajo es trabajar 5 días, 8 horas diarias, 40 horas a la semana. Hay otros que quieren trabajar 7 horas al día, 16 horas al día y no quieren descansar. Pero en la Biblia nos dice que tenemos que trabajar 6 días y descansar 1. Me parece a mí equilibradísimo. Si trabajamos 6 días a la semana, descansamos 1 y 12 horas al día son 72 horas. Es un montón de trabajo. No nos va a hacer falta entonces trabajar el día de descanso, ¿verdad? El Señor siempre estaba buscando el equilibrio. Él mismo dice, yo hice los cielos y la tierra. La Biblia describe cada día lo que hizo. Pero el séptimo deja claro, descansó. El Señor descansó. Él mismo se tomó un tiempo, no para descansar porque no necesita descansar, pero por lo menos para ver todo lo que había hecho. Se tomó un día para, lo que hice estuvo bien. Y también hubo un equilibrio en la misión del Señor, obediencia y compasión. Aunque el Señor sabía que Él iba a la cruz, Él sabía que iba a la cruz, para eso vino, para eso nació aquí en esta tierra. Cuando Él se encontraba a alguien en necesidad por el camino, cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, por ejemplo, Él se detuvo, resucitó a la hija de Jairo, pero también hubo una mujer enferma y también la sanó. O sea, Él tuvo momentos de compasión, incluso sabiendo que iba a la cruz, sabiendo que Él iba a morir y que tenía que cumplir un destino, Él se detenía a sanar enfermos, a tener compasión por la gente. No debemos olvidar que aunque tenemos una misión en esta vida, tenemos un propósito por cumplir, Dios nos ha hecho un llamado a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. Dios le hizo un llamado a usted, le llamó con propósito. Usted tiene un propósito en esta tierra, que siempre va a haber ciertas interrupciones divinas, porque el mismo Jesús las tuvo. Él iba camino a la casa de Jairo y llegó esta mujer, una interrupción, y también la sanó. Él se detuvo a sanarla. Es como un tren que va a toda velocidad, pero de pronto hay un niño en el paso, en el camino, y ese tren se detiene. Eso mismo hacía Jesús. Jesús sabía que Él tenía una misión que cumplir, pero si se presentaba algo, Él mostraba compasión, demostraba amor. Esas son ciertas interrupciones divinas que van a pasar siempre, ¿verdad? Entonces, hoy necesitamos, por supuesto, líderes con corazones
genuinos o con corazones sensibles, pero también que tengan visión clara. El Señor tenía su visión muy clara, era un líder que tenía una misión, pero siempre mostraba su corazón sensible a una persona que estaba en necesidad. Siempre lo mostraba. Entonces Jesús nos demostró equilibrio en todas las áreas de la vida. En la espiritual, en la emocional, en la relacional, en la doctrinal, en la laboral y misionera. Su equilibrio no era mediocre, él siempre estaba trabajando. Él siempre dependía del Espíritu Santo para todo. Él era la plenitud del Señor en la tierra, así que tenemos que aprender de él, de cada cosa que él hizo. Él era la plenitud de Dios. Y nosotros dependemos ahora del Espíritu Santo para que también vivamos una vida equilibrada. Y por eso yo le puse el secreto del equilibrio, el modelo perfecto, porque el modelo perfecto es Jesús. Él vive en esta tierra 33 años. Su misión o su ministerio solamente lo llevó a cabo por 3 años y medio, 3 años. Y en esos 3 años nos enseña el equilibrio, cómo debemos vivir. Entonces ahora yo les hago un llamado y les hago preguntas. ¿En qué área de tu vida será que vivimos al extremo? Vivimos, no solamente ustedes, yo también. ¿Qué activismo tenemos? ¿Qué actividad tenemos tan frecuente sin oración? ¿Será que estamos amando a la gente pero sin verdad? Porque el Señor amaba a la gente, pero también le decía la verdad. Ellos no te condenan, yo tampoco, vete y no peques más. Le dio el amor, le dio la gracia, pero también le dijo la verdad después. Y la otra es, ¿será que trabajo sin descanso? Esa es una pregunta. ¿O será que estoy trabajando muy poco y descansando demasiado? Siempre hay polos opuestos y tenemos que buscar el equilibrio perfecto. La Biblia nos dice, en Proverbios 3, 5, 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces el Señor está diciendo con esta promesa que Dios va a guiar nuestros pasos y nos va a dar un propósito eterno siempre y cuando lo reconozcamos en todos los caminos. O sea, en cada área de nuestra vida tenemos que reconocer al Señor. En cada área de nuestra vida tenemos que hacer parte al Señor. En nuestra área familiar, en nuestra área laboral, en nuestra área financiera. Porque hay personas que dicen, no, si yo amo al Señor, yo incluyo al Señor en mi vida. Pero cuando le tocan el tiempo dicen, no, yo no amo tanto al Señor porque yo no voy a sacrificar mi trabajo por ir a la iglesia. O yo no voy a sacrificar a mi familia por servirle a Dios. Yo no voy a sacrificar lo que yo gano por darle a Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros en toda área de nuestra vida, en todos los caminos, le reconozcamos. Eso significa reconocerlo en todos los caminos. En todo lo que hagamos, en todas las áreas de nuestra vida, que Él esté allí, que Él sea el centro de nuestra vida. Y con esto termino. ¿Dónde necesito equilibrio en mi vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacerle siempre al Señor. ¿Dónde necesito equilibrio? ¿Dónde se está yendo la balanza más abajo en mi vida? ¿En el trabajo? ¿O se está yendo en mi relación? ¿O se está yendo en lo espiritual? Como le dije al principio, mucha gente se va en la balanza de la espiritualidad, se siente que está volando y olvida a Dios. Entonces, siempre tenemos que hacer esta pregunta. ¿Dónde necesito equilibrio en mi vida? Necesito equilibrio para no perder el camino. Necesito reconocer a Dios en cada camino, en cada senda que yo vaya, en todo lo que yo vaya. Reconócelo en todos tus caminos, dice el proverbio. Así que le invito a ponerse sobre sus pies para que sigamos